En nombre del Centro de Problemática Pública y el Grupo de Investigación contra la Investigación de Políticas Públicas Red. Para la jornada del día de hoy, empezaremos con la primera mesa, que es la socialización de resultados de los procesos de formación de jóvenes investigadores en la administración pública. El primer proyecto de investigación que se va a presentar se denomina Política Alimentaria en Satinero. Está a cargo de los estudiantes de texto semestre Gaby Garzate, Jai Ramírez, Paola Navarrete y Carolina Lara. Buenas tardes para todos. A continuación vamos a presentar 4 ensayos que tenían como propósito adelantar el proceso de investigación sobre la complejidad de la implementación de una política pública. Se mostrarán 4 puntos de vista, 4 dimensiones que tienen como propósito poner en discusión el carácter multidimensional que involucra en la gestión y el análisis de una política pública. Estos ensayos son producto de una formación análisis teórica y análisis empírico. Un análisis teórico en el que se trabajó mediante la modalidad del seminario alemán, un análisis empírico que se trabajó con la metodología, esos contrastes conceptuales que se abordaban en el seminario alemán con las realidades, poniendo como caso de estudio el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional de la localidad de Satinero. Es así como en el primer ensayo se pone en la palestra el problema de la transición entre esas directivas estratégicas y operacionales en la puesta de operación de un proyecto. El segundo ensayo se analiza la naturaleza de la implementación con ocasión a los círculos de decisión que se activan en la puesta de operación de un proyecto. El tercer ensayo se presenta la dimensión discursiva que se juega en la estabilización de las directivas en operación, para lo cual se utiliza la figura de los campos de controversia. Y en el cuarto ensayo se registran esas estructuras normativas que se despliegan en la puesta de operación de un proyecto mediante de la ejecución de esos mandatos operacionales. Estos informes son producto de la labor de los primeros pasos de formación investigativa, los cuales giran alrededor del análisis de la implementación de una política pública. Es así como en el primer ensayo yo he citado dimensión estratégica operativa del análisis de implementación de política, articulaciones de políticas públicas macro y la gestión operativa vía un proyecto. Este ensayo, a lo largo que quiero presentar en esta exposición, es mostrar cómo el proyecto de seguridad alimentaria de la localidad de Satinero se articula al proyecto distrital, al proyecto de la localidad cómo el proyecto de seguridad alimentaria de la localidad de Satinero se articula la política distrital y de esta manera determinar si existe una concordancia entre la normatividad que sustenta la política distrital con las entidades y unidades que operan el proyecto. Este análisis lo voy a hacer enfocándome en la estrategia, mirando la estrategia y la operación de una política y esas relaciones entre los núcleos y periferias de una política pública. Bueno, esto en relación con la implementación de una política pública, la cual vamos a entender la implementación de una política pública como la ejecución de unos lineamientos que se establecieron en una etapa de formulación que busca generar unos efectos que fueron deseados y planeados. Que fueron deseados y planeados y se busca resolver un problema que es socialmente relevante. Un problema que es socialmente relevante deviene en un curso de acción estatal cuando se logra cierto consenso o coalición sobre un problema que es necesario tratar. Es decir, surge una necesidad que está condicionada por un marco de valores, por una organización política, económica y social, que es lo que determina qué se va a poner en una política pública. A eso se le suman los procesos globales que siempre están presentes en la operacionalización de una política pública, como es el caso de la política distrital de seguridad alimentaria, la cual fue producto de unos procesos internacionales que se estaban llevando a cabo en el seno de la ONU en los años 90, en los cuales se establece la política, la seguridad alimentaria o la alimentación como un derecho fundamental. Y es así como comienzan a diseñar unos ejes estratégicos, los cuales entonces en Colombia se van a aplicar y como tal entran a operacionalizarse en los años 2004 y 2008, cuando las directivas estratégicas van a establecer lo que se va a conocer con el programa o el programa de Bogotá Sinam. Y es ahí cuando aparece el proyecto de seguridad, en la política de seguridad alimentaria y nutricional,
como algo fundamental, cuyo objetivo va a ser de garantizar la alimentación a la alimentación. Bueno, entonces se establecen unos ejes de acción, unos ejes que van a descansar en 4 ejes estratégicos, y cada uno de estos ejes va a desarrollar una agenda política, los cuales se van a traducir en los lineamientos que van a permitir cumplir con los objetivos de la política pública. Y es así como, entonces, para poder operacionalizar y para poder llevarse a cabo esos objetivos, necesita llevarlos a un plano local. Y es ahí cuando aparece el proyecto de seguridad alimentaria en la localidad de Chapinero como una estrategia que permita cumplir con los objetivos de esa política distrital. Y es así como la localidad de Chapinero, en su plan de desarrollo local, va a establecer toda una serie de lineamientos objetivos en relación con la alimentación, focalizando en aquellas personas vulnerables, que son niños, niñas, personas de la calle, mediante la operacionalización de unos comedores comunitarios, que para el caso de la localidad de Chapinero son 3 comedores comunitarios, Los Olivos, el cual atiende actualmente 300 personas, el comedor comunitario Pardo Rubio, 300 personas, y el comedor comunitario San Martín, otras 250 personas. Pero como dije al principio, cuando uno va a analizar este tipo de políticas, es necesario mirarlo desde esa relación números y periferias que se puede presentar en cualquier política pública. Que para este caso de estudio, el núcleo va a representar va a ser la política distrital de seguridad alimentaria, y las periferias va a ser el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Teniendo en cuenta que los núcleos de una política pública representan la rigidez, es decir, su posición frente al cambio es demasiado compleja, y las periferias representan o simbolizan la movilización, es decir, todos los cambios que se puedan generar en una política pública. Cuando se debe analizar este tipo de relaciones, encontramos que el proyecto de seguridad alimentaria depende totalmente de los lineamientos de la política distrital, lo que quiere decir que su cercanía frente al núcleo es demasiado fuerte, y cuando una periferia está demasiado cerca a un núcleo es difícil poder generar los cambios en la misma. Es decir, que la política de seguridad distrital ha podido ser resistente frente a todo tipo de cambios ambientales, culturales, políticos y sociales, y el proyecto de seguridad alimentaria se ve como subordinado a esa política distrital. Este factor responde a ese carácter institucional y normativo que le ofrece la política distrital al proyecto de seguridad alimentaria, porque el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional no funciona, se rige bajo los lineamientos y bajo la normatividad que dicta la política distrital de seguridad alimentaria, como es el decreto 508 del 2006, y donde se establece toda una serie de estrategias los cuales entran a operacionalizarse mediante la localidad de Chapinero. Es así como este proyecto se ve subordinado a las directrices de la política distrital, haciendo que la autonomía del equipo de ejecución sea de manera limitada, pero se requiere una gestión social integrada por parte de la política distrital y el proyecto, dado la relación de interdependencia que existe entre las dos. Es así como se ha logrado una buena articulación y claridad conceptual entre esa política pública macro, que es la política distrital, y la gestión operativa vía un proyecto de seguridad alimentaria y nutrición. Bueno, entonces yo les voy a exponer el ámbito de los círculos de decisión. El ámbito de los círculos de decisión en los cuales se juega la implementación de la política pública. Ya como se habló en la exposición y en la introducción, existe nuestro proyecto, estamos en el proyecto de los comedores comunitarios, nos ubicamos en la localidad de Chapinero. Y a partir de eso vamos a hablar de la división interactiva del análisis de implementación de políticas, los círculos de decisión. Y la exposición va a estar dividida en tres puntos. La primera voy a hablar sobre la noción de la decisión. La segunda muestra todos los círculos de decisión. En esta ponencia se trabajan los primeros 2 círculos muy a grandes rasgos porque pues, el tiempo no es lo suficiente como para hacer una exposición de mayor grado. Y se trabaja algo de referencial de política pública trabajado dentro del proyecto. Primero, el acercamiento a la noción de la decisión. Aquí no busqué dar una definición terminada, sino unos acercamientos a partir de la que nos da Newland y Mahon. La primera, pues, ellos hablan de que catar las decisiones, cuando se catan las decisiones, cuando se ponen en funcionamiento mandatos concretos.
Esto no quiere decir que un análisis de política pública simplemente se vea en el estudio de un documento específico. Hay otras formas de abordar, como vamos a demostrar a continuación. Manuel nos señala que las decisiones de un actor se considerarán racionales y pueden explicarse con la selección del instrumento más eficaz. Sin embargo, nos advierte a los que no caer en el decisionismo, es decir, no caer en el hecho de que la política pública simplemente se da en el ámbito de un decisionismo de actores totalmente racionales. Si los analizamos desde diferentes perspectivas, podemos llegar a ver que muchas de estas decisiones no pueden llegar a ser racionales. Los círculos de decisión. Esto se trabaja en el ámbito de la estructura de red. Esto trabaja Pierre Muller. Y en el luego, pues, como les dije, estoy para trabajar los dos primeros. Aquí les seguimos los otros, o los otros dos, los externos al Estado y los órganos políticos jurisdiccionales, no van a ser de preocupación de esta intervención. El primer círculo es donde transitan todas las decisiones. Entonces en él encontramos la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Consejo Distrital y la Secretaría de Integración. El círculo donde aquí vamos a identificar los actores de la parte administrativa, los vamos a identificar como actores administrativos, pero también como actores de lo político. Ellos reciben un mandato que es el Acuerdo 119 de 2004, que da los lineamientos generales que se adopta el plan de desarrollo del gobierno de Luis Fernando Garzón. Volviendo a la estructura de red, a los ámbitos de decisión, a los círculos de decisión, el segundo es el conjunto de las administraciones sectoriales. Cuando se hace el estudio de las administraciones sectoriales, ya se llega entonces a determinar en el ámbito de lo local, en las alcaldías locales, en los consejos locales, cómo se juegan los campos de decisión, qué referenciales de política pública se manejan para tomar decisiones frente a problemas que son contemporáneos, como es el problema de la seguridad alimentaria. Entonces, el primer círculo, los había señalado. Un referencial de política pública fuerte que se juega en la decisión, en la toma de decisión de la implementación del programa, es el problema de la pobreza. El problema de la pobreza se trabaja orientándola, los primeros comunitarios entonces configuran formas de atacar la pobreza, pero también configuran formas de identificación de poblaciones. Por eso básicamente se sabe, o sea, el que va y se configura como perteneciente a una clase social específica y la intervención va a ser diferente que aquel que es pobre pero no llega a estos ámbitos de relación. Este cuadro lo puse para mostrarles que la toma de decisión de hacer comedores comunitarios en una localidad como Chapinero se juega en el ámbito de definir que Chapinero es la localidad con menor número de pobres. Entonces, para el año 2003, pues, la política se implementa en 2004. Tiene más 3.1% de pobres. La localidad con menor cantidad de pobres. ¿Cuáles son los criterios entonces que se juegan para determinar la configuración de comedores comunitarios o la atención a estas poblaciones? Esta es la pregunta que nos plantean aquí. ¿Con qué referencial de política pública se decide implementar los comedores en una localidad donde ya vimos la cantidad de pobres es menor a otras como Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, la misma Bogotá? Para dar cuenta de esto, se utiliza el primer círculo de decisión y se trabaja también en el ámbito de los campos de detención, que va a ser trabajado en la siguiente exposición. Pero lo que les quiero dar cuenta de esto es que en el segundo círculo donde están las administraciones sectoriales, si bien está en los consejos locales que definen la política social, y está las alcaldías locales, y a ellos llega la Secretaría de Integración Social, con también de coordinación en el Distrito Capital. También se habla de que hay fracciones que están implicadas, las cuales van más allá del proceso de definición de lo administrativo y entran en la definición de lo político.